Buenos días. Hay decisiones y recambios en nuestra agenda periodística de esta mañana, pero sí nos sorprendió algunas cosas. Sin embargo, las justificamos a plenitud. Sin embargo, en la primera hora sí que tenemos la gentil comparecencia, sí que contamos con la gentil compañía del señor economista don Jaime Carrera del Observatorio de Política Fiscal, tan celoso estamento que preserva la buena información, más que todo la información sostenible, creíble y realista que tenemos en el área fiscal. Ayer mismo tuvimos más de una hora de una cita del presidente Moreno con 197 alcaldes electos recientemente en los últimos comicios. Y hemos invitado también al señor economista Santiago Álvarez. ¿Perdón? García Álvarez. Perdón, economista. García, sí, es mi otro apellido. Sí. García Álvarez. Tenga la gentileza. Economista Santiago García Álvarez. Esto tiene que supervigilar Verónica para que ni ella ni yo cometamos errores que son significativos pero no indelicados, porque le pido, sí, pero no identificar a un primer invitado por el nombre propio sí es una tragedia para nosotros acá. Hay que tener un poquito más de cuidado, compañeros. El Banco Mundial acaba de aprobar un préstamo que a nosotros nos parece un préstamo como de experimento, como de reparación de la misma institución financiera internacional, como que nos han escogido por lo mal que estamos. Esa idea me dio de comienzo, puede que yo naturalmente no soy experto, soy un lector de realidades y tengo que transferir esas realidades con el apoyo de ustedes, que son los expertos, para que la lectura sea lógica y objetiva. Entonces, el Ecuador está o va a recibir dinero dedicado a reducir la pobreza. Ahí estamos bien. Santiago García Álvarez, mi cordial bienvenido, economista. Entonces estoy dando cuenta de que Ecuador ha recibido o recibe dinero para reducir la pobreza. Esto vendría a ser, Jaimito, una oferta. Todavía no creo que ya tengan el dinero constante y sonante, ¿no? Pero es una aprobación, que es como girar un cheque prácticamente. 350 millones de dólares. La pregunta ¿es una gestión o nos presentamos, dadas nuestras características de coyuntura, como el candidato más importante? Por eso que hemos hablado con usted mismo, por eso que nos lastima el corazón, ver y contemplar en muchísimas poblaciones, no solo de la costa, también de la sierra, augurios, formas prehistóricas, dolientes, indignantes, si cabe el término, de la pobreza en cuerpo entero. Las personas que viajan y no regresan a ver a la cantidad de casuchas en importantes vías de características turísticas, ¿no? Son lindos sitios, desde luego. Ese que va desde antes de Santo Domingo y se va hasta el otro lado de la playa Manabita, Pedernales, Bahías y toda esta zona, en donde incluso la administración Moreno quiere llegar con un tren o algo por el estilo, un tren playero. Buenos planes, y está muy bien escogido ese lugar para activarlo. Pero es la hermosura de nuestro país. Pero vaya a ver la pobreza
La pobreza es de provocar lágrimas. Y ahí se esmeró el programa 360 de una de las más importantes cadenas televisivas, con la señorita periodista Carolina Mela, que le presentaron sin la fortaleza que había que presentar ese trabajo, y tuvieron que reprisar, porque en realidad no llegó, por falta de promoción del mismísimo canal, no llegó a ser visualizado por la mayor parte de los ecuatorianos. Y esto no es cuestión de que veamos más gente, sino la gente que debe observar que como empresarios, que como emprendedores, no están cumpliendo con su obligación, que no redistribuyen su riqueza y su iniciativa productiva en los lugares más acertados para ello, y que esa población está abandonada a su suerte, y que las camaroneras se llevan todo el trabajo del mar, trabajo de ellos, pagándoles mal. La pobreza es injusticia, la pobreza es inequidad, por eso estamos mal, y por eso Dios hasta nos puede castigar a todos los creyentes, desde luego. El Ecuador recibe dinero para reducir la pobreza. El Banco Mundial aprueba un préstamo de 350 millones. Se busca beneficiar a más de 228,000 hogares en extrema pobreza. ¿Cómo es el libreto que tiene, con su permiso, Jaime? A ver si nos explica su colega Santiago García Álvarez. Tenga la bondad de economista. ¿Cómo entiende usted esta contribución o esta muy buena selección que ha hecho el Banco Mundial a los tiempos? Sí, buenos días. Sí, gracias. A usted. Sí, decía Jaime, buenos saludos, saludo a Gonzalo, honrado estar por primera vez en este importante medio de comunicación, No, para nosotros, muy gustoso. Yo creo que, Gonzalo, a la pobreza hay que mirarlo desde dos puntos de vista. En primer lugar, hay que discutir la pobreza como efecto, pero también hay que discutir cuáles son las causas de la pobreza, porque si no uno se pierde. ¿Qué es la pobreza como efecto? El efecto es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Son aproximadamente 4 millones de ecuatorianos que hoy están en una situación de pobreza, que significa, si medimos por ingresos, significa que son familias que, imagínese, Gonzalo, que ganan menos de $84 mensuales. Eso es, o sea, no tengo los suficientes ingresos, esa persona, esa familia, no tiene los suficientes ingresos para mantener una vida más o menos digna. Hay diferentes formas de medición de la pobreza. La que estoy mencionando es aquella vinculada con los ingresos, pero hay otras formas de medición de ingresos. No voy a dar aquí una clase porque no es, pero la opinión pública hay que colocar esta situación así. O sea, discutamos las consecuencias que es la pobreza, está ahí. De ingresos también se puede medir por el tema de necesidades básicas insatisfechas, y se puede medir, el propio Banco Mundial ha definido unas metodologías para medir la pobreza de forma integral, porque el pobre no solo es porque no tengo un ingreso al mes, pobre si no tengo agua potable, si no tengo alcantarilla, si no tengo acceso a servicio de educación. Y también Gonzalo decía las causas, de eso nos va a demorar mucho discutirlo, pero que es importantísimo, ¿por qué el país tiene este nivel de pobreza? Para seguir avanzando, a mí me gustó lo que acaba usted de decir, y eso no lo hemos podido posicionar en la sociedad. Parecería que la pobreza es el problema de los pobres. La pobreza, señores, es problema del país. Hay unas estructuras, y ahí vienen las causas, Gonzalo, unas estructuras mal establecidas. El país no genera suficiente empleo, por ejemplo. Estructuras privadas y estructuras Yo creo que públicas. sí, porque usted cuando lo menciona, y eso es la forma correcta, o sea, porque a veces parecería que la pobreza es problema del Estado. La pobreza es el propio pobre que no hace las cosas bien y por eso es que está pobre. Yo creo que hay de todo, hay que entender la pobreza más de una forma integral. Y aquí somos todos corresponsables o responsables de eso. Claro, si usted me dice, yo no ataco a la empresa privada, pero hay gente que quiere pagar el mínimo de los mínimos. Y entonces no puedo sostener una familia pueda, ¿no es cierto?, vivir dignamente. O lo otro, también existe el otro, no hay, ¿no es cierto?, el nivel educativo, la educación no está armada para
crearme un emprendimiento, no está armado para crearme una propia empresa. Entonces, en fin, son cuestiones, o el Estado no cumple, hay corrupción, hay robo. Entonces, son un montón de circunstancias estructurales, como digo, coyunturales. Ahora, Gonzalo, un poco para cerrar esta primera parte, estamos en una situación muy difícil en el país, porque si uno ve las estadísticas, estamos creciendo la pobreza. O sea, eso hay que alertar a la opinión pública para movilizarnos, porque yo no quiero aquí, siempre será bueno, como digo, señalar con el dedo el culpable. No, no, yo creo que hay que también encontrar mecanismos, ¿no es cierto?, que nos permita avanzar, tener esta advertencia que la pobreza va creciendo y así no se construye sociedades sostenibles, no se construye sociedades con seguridad, no se construye sociedades con posibilidades de ir consolidando, ¿no es cierto?, una vida digna. Gracias, luego tengo economista. Datos, por ejemplo, de Quito, vamos a hablar, porque eso también vamos a hablar en un momentito. Ajá. El Observatorio Fiscal, de lo que yo recuerdo, también ha sido reclamante en este sentido. Porque es el observador, es el ojo de la comunidad, es el ojo de los técnicos, es el ojo independiente de los sectores público-privados, pero que está con ellos en el seguimiento. Entonces la pregunta es obvia, para explicarle a la gente en dónde hemos fallado, en los modelos de desarrollo, en la incorporación utilitarista de los empresarios, solamente lo que me rinde, no lo que tiene sentido social. Ahí creo que han fallado nuestros queridísimos inversionistas. Gracias a la invitación, Gonzalo. Un saludo a la audiencia. El tema es muy Santiago significativo, García. Gemito. Sí, el tema es importante, se lo ha hablado en la historia de la humanidad. Este es un tema recurrente. Pero también, Gonzalo, si bien la pobreza tiene múltiples causales, múltiples efectos, no hay país en el mundo, Gonzalo, que no haya reducido la pobreza sin generar riqueza. Y claro, muchos dicen, es cierto que hay países que generan riqueza, pero no la redistribuyen bien. Entonces, la clave para reducir la pobreza es generar riqueza y redistribuirla adecuadamente. Ahora bien, ¿cómo se genera riqueza? Es con un buen modelo económico, ¿no? Un modelo económico que atraiga inversiones, que tenga fundamentos económicos sólidos, que maneje las cuentas en orden y en general que tenga durante años tasas de crecimiento importantes. Y ejemplos hay muchos, y creo que el ejemplo más emblemático de reducción de la pobreza es China. China hace 40 años, en los 70s, la China tenía un ingreso por habitante de alrededor de $200, la quinta parte del ingreso por habitante del Ecuador. En más de 30 años China ha tenido ingresos promedio, crecimientos promedio de casi el 10% anual y ha sacado de la pobreza a más de 300 millones de personas. Y se pueden citar múltiples ejemplos, ¿no? Vietnam en este momento, un país que era comunista, está creciendo por 2 décadas alrededor de 6-7% y está reduciendo la pobreza. Entonces, esencialmente, Gonzalo, el Ecuador lo que tiene que ponerse de acuerdo es en estabilizar este momento la economía lo más rápidamente posible y ponerse de acuerdo en las formas de tener crecimientos por encima del 5%. Y a dejar de este círculo vicioso de ajustes y desajustes de la economía y pensar en que la única manera de que hayan menos pobres es hacer crecer la economía, redistribuirla bien y generar trabajo. Y eso solo se genera con abundantes inversiones. Pero ahora bien, la situación que tenemos, Gonzalo, de más de 3 millones de pobres que supuestamente viven con menos de $84 al mes, eso nos grafica el elevadísimo costo de no haber utilizado bien el boom petrolero de la reciente década. ¿Cómo puede ser posible, Gonzalo,
que después de 10 años de un inmenso boom petrolero, de un inmenso endeudamiento público, de un inmenso gasto público, tengamos el paisaje que acabamos de ver en las inundaciones, ¿no? Poblaciones que se debaten en la pobreza, carencia de empleo. Ese es el costo de no haber manejado bien la economía, de no entender que hay que tener economías sanas que crezcan para que los pobres tengan oportunidades. ¿Dónde han ¿no? estado los errores ubicados, observatorio fiscal? Bueno, los errores son en no tener orden fiscal, en no tener fundamentos económicos. ¿Qué es un orden fiscal? Gonzalo, las personas, ¿cuándo progresan las personas? O las empresas, ¿no? Si usted gana $500 y gasta 1.000, se acopla a eso, tiene un orden. Pero si sabe que con $500 no va a dejar de ser pobre, tiene que preocuparse de ganar 1.000 y gastar los 1.000 y así sucesivamente. Las empresas, su radio, durante años, ¿qué es lo que hacen las empresas durante años? Mantener orden en el manejo de las empresas, tratar de tener utilidades, invertir, ahorrar y generar trabajo. Ese es el trabajo. Y ese tiene que ser el trabajo del Estado. No hay país en el mundo, Gonzalo, que progrese con desorden económico y desorden fiscal. No hay país en el mundo. Y los países que tratan de eventualmente progresar con desorden, al final terminan ajustando sus cuentas y pagando el costo del desorden. Y en el Ecuador hemos vivido eso, ¿no? La historia más reciente es la del reciente boom petrolero. El país gastó más, endeudó más, consumió el petróleo y tenemos que ajustar la economía. Y claro, y hay gente que dice, bueno, entonces la culpa del ajuste del Fondo Monetario es de los empresarios, es de todo el mundo menos de nosotros. Este rato, Gonzalo, lo que hay que hacer es minimizar el costo del ajuste y pensar que en el futuro la única manera de que hayan menos pobres es darles oportunidad con una buena economía. Este préstamo del Banco Mundial se inscribe en el programa que ha suscrito el gobierno con el Fondo Monetario y que lo anunció el gobierno hace poco. Ya se dijo que iban a haber este tipo de desembolsos. Pero en el futuro habrá que ver que este tipo de préstamos, Gonzalo, no se diluya en gastos operativos, en gastos burocráticos, que sean préstamos que realmente lleguen a los pobres en el contexto del orden fiscal que se está persiguiendo y en el contexto de la perspectiva de que en el futuro el país crezca. Y mire usted que en este préstamo, uno de los postulados que me parece que es muy importante, es eso de la salida y transición de los pobres hacia tener acceso a programas productivos de inclusión laboral. Dicho de otra manera, tenemos que tener una economía que no haga perpetuar la dependencia de los pobres del gasto estatal y que les brinde oportunidades. Es decir, los pobres tienen que tener oportunidades para dejar el subsidio a los pobres y tener trabajo y tener más ingresos, ¿verdad? Ya. Pero eso solo se logra con una economía que crezca y genere trabajo, porque no hay manera de generar trabajo y oportunidades sin invertir. Pero crece la economía para unos y no para todos. Claro. Esa es la parte... Esa es la parte de la redistribución, ¿verdad? Pero ¿cómo se redistribuye el ingreso que recibe el Estado? A través de atenciones sociales, esencialmente, ¿no? Es decir, ¿cuál es la función del Estado para redistribuir el ingreso? Darle con el producto de la producción de la sociedad, darle educación, salud, este tipo de asistencia. Y a través de la estabilidad económica y fiscal, la oportunidad de que el empresario invierta y le dé trabajo a esa gente. Esa es la combinación adecuada, ¿no? Porque no todo el tiempo los que reciben las atenciones del Estado pueden depender del Estado. Vea usted, ya llevamos desde el 99 cantidades, miles de personas que reciben el bono de desarrollo humano. Ya 20 años prácticamente. Y no es sano para una economía que tengamos 20 años dependiendo del estado de esa gente. Hay que darles oportunidades. Vayan escuchando. Hay que darles oportunidades. Señores líderes empresariales, vayan escuchando.
Ustedes no son dueños de la verdad, ni los periodistas, ni los medios. No somos dueños de la verdad. Hay una verdad importantemente realista y grande en la mitad. Pero hagamos compartir los pensamientos y valoraciones que hacemos todos de la evolución de la pobreza, especialmente en los últimos 8 años. En Guayaquil, la redactora de esta crónica, por ejemplo, para el importante diario Expreso es la colega Lina Zambrano, y ella compara así la circunstancia, economista García. Dice, recibir un vaso con agua cuando se tiene el vaso con agua, pues es refrescante. Pero es fundamental asegurar tener líquido para saciar la necesidad en el resto de la caminata. La situación se la puede comparar con el préstamo que el Banco Mundial aprobó para Ecuador, con el propósito de reducir la pobreza extrema. Ahora el país necesita proyectarse y asegurar tener los recursos para el resto del tiempo. De lo contrario, será una necesidad cubierta solo por unas horas, contra beber un vaso con agua en una larga caminata. Y ahí el detalle. ¿Cuál es el detalle? La equidad, pues. Se contemplan estrategias para quienes no cumplen con los criterios de elegibilidad. No nos aconsejan nuestros maestros de comunicación este tipo de términos. Pero bueno, aquí está escrito así. Se contemplan estrategias para quienes no cumplen con los criterios del poder de elección, garantizando el acceso de esas personas a programas productivos y de inclusión laboral. Inclusión laboral. Ahí parece que está el principal detalle. Economista García, vamos ampliando estos criterios. Bueno, me parece que, quiero tener un contrapunto aquí con Jaime, hay que mirar un poquito las cosas más ampliamente. Gonzalo, si uno revisa las cifras 2007, la pobreza afectaba al 36% de los ecuatorianos. Eso se reduce al 2013 al 25%. Repito, de 36, 2007 baja al 25 en 2013. Se baja 10 puntos. Luego al 2016 se baja al 22. Luego al 2017 al 21. Luego al 2018 empieza a revertirse y otra vez estamos subiendo. ¿Cuál es la lección? A mí no me interesa partidos políticos, ni defender, ni atacar a nadie. ¿Cuál es la lección que debería quedarnos a los ecuatorianos? Necesitamos sostener procesos. Si no, no sirve de nada. Acabo de mostrar, y seguro ya puede el oyente, ¿no es cierto?, el radio escucha decir, usted me está hablando del periodo del gobierno anterior. Sí, en el gobierno anterior se bajó, pero eso no es un proceso sostenible. Eso es lo que nos preocupa a los bueno. ¿Qué se bajó? Se bajó la pobreza, porque acabo de decir, de 36% que se cogió en el 2007, se bajó al 2016 22, o más de 13 puntos. ¿Cuáles son los descuidos que nuevamente... Yo lo que creo es que... Un correísta le puede decir, sí, no claro, hubo el seguimiento, las cosas sí, eso, que diseñó... Eso es lo que yo quiero poner el punto... Y el modelo... Sí, yo eso quiero poner en el punto. No fue... Es que vamos a encontrar las dos cosas, Gonzalo. Unos que digan, mira, qué éxito que tuvimos. Y el otro que dice, no, como acabo de escuchar a Jaime, si es todo un poco el desorden económico, ahí está. Incluso esto se refleja en las votaciones. Pero yo no me quiero referir a eso, Gonzalo. Yo me quiero referir a ese mensaje positivo y crítico a la vez. ¿Qué es lo que necesitamos? Sostener estos procesos. Si no, no sirve. No sirve que la gente de un nivel de pobreza determinado salga, pero nuevamente caiga. No sirve. Entonces el llamado de atención es que hay que pensar al país de diferente forma, porque si no, seguimos en esto. A mí me preocupa, ¿no es cierto? Jaime dice con claridad, primero hay que generar riqueza y luego redistribuirla, de acuerdo. Pero también está el otro criterio, hay que redistribuir para generar riqueza. Hoy, Gonzalo, con el programa del Fondo Monetario Internacional que está en marcha, el propio fondo nos está diciendo hoy, el crecimiento para el 2019 será de menos 0,5. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le vamos a dar a la gente? Sí, o sea, se va a empeorar la situación de pobreza. A ver, economista, y yo también voy a discrepar con usted. Mire,
En la administración Correa durante más de una década, contando con los recursos más significativos que ha tenido la temporalidad en términos de, así es. Ajá. de recursos para el desarrollo, para combatir la pobreza, tuvo la oportunidad Correa de, a través de su modelo, llevarle a un ajuste de justicia distributiva a la población, como él predicaba, de todos los estamentos olvidados, descuidados. Por eso la gente del pueblo acogió ese mensaje y lo iba religiendo. A ratos bastante, a ratos creo que se inventaban el modelo electoral, en cambio primaba en esos trances de monopoder, por decir de alguna manera. Entonces, yo digo, ¿dónde estaba el Banco Mundial? El Banco Mundial estaba enterado de este milagro de Correa que no le hacía caso al Ecuador. Y el Banco Mundial acaba de aprobar a manera de, ¿qué le digo? No de premio, pues. Extraordinario, sino de un crédito. Sí, pero casi con un sentimiento de compasión, porque las cosas que ellos habían apoyado no se han dado, pues. Hemos regresado a cifras y a condiciones infrahumanas de las mismas poblaciones que dicen que el Correato les ayudó. Por eso le preguntaba yo, para ser objetivo, ¿en qué descuidaron? No le vamos a culpar tampoco a la administración del presidente Moreno, pues esto debe haber venido arrastrando, porque la explicación que tiene la compañera editora de este tema del Diario Expreso dice: el directorio ejecutivo del Banco Mundial, sabemos que hay un directorio, acaba de aprobar una especie de préstamo, sí, a largo tiempo, a largo plazo, por 350 millones, para apoyar los esfuerzos de Ecuador en mejorar la equidad. O sea, son esfuerzos ya inaugurados, ya en desarrollo, digamos, ya practicados. Apoyar los esfuerzos de Ecuador en mejorar la equidad, que se busca un cambio de justicia, un cambio de sostenibilidad y una integración de grupos humanos que estaban abandonados. Pero regresa a ver el Banco Mundial y les ve a los mismos pobres, en los mismos sitios, en las mismas casuchas de barrios suburbanos, de las principales urbes de la costa, de la Amazonía y de la sierra. Ve a nuestros campesinos de la sierra en la misma joda, perdone por la terminología que estoy utilizando para que nos entiendan. En la misma joda estoy, señor, desde la época de Correa. Yo salí a avivar a Correa, yo le he respaldado a Correa, pero se robaron la plata. ¿Dónde están los recursos que dicen ellos habrán utilizado en estas dimensiones de combate a la pobreza, especialmente a la pobreza extrema? Porque esa es la que sigue actuando. No la pobreza, digamos, no, la pobreza, no hay pobrezas relativas, la pobreza es pobreza. Pero hay una que inventaron los economistas. Usted es economista, y usted, economista García, inventaron la pobreza extrema. Y eso es lo que caracteriza nuestra pobreza. Con semejante invento de modelo social, con lo que Pondera ha hecho por los pobres, usted sabe que las cantidades que desaparecieron son gigantescas, que fugaron incluso del país, no están aquí. Porque por lo menos si hubieran hecho empresa privada de ellos o alguna cosa, habría sido bueno. No, están enterradas, están en bancos del exterior, los pasa husmeando el mismo autor de los robos o el permisivo presidente de la República que dejó que se roben sus compañeros.
Esto es lo que hay que hacer entender con veracidad a la gente, para que no se deje engañar. Ahora, ¿qué busca hacer el fondo, el Banco Mundial, perdón? Al tenor de que cumplamos con el Fondo Monetario una alícuota equivalente, creo que a 4.000 millones de aseguramiento de pagos, 4.000 millones, nos van a prestar, nos van a regalar prácticamente estos 228.000, ¿qué digo? Estos 350 millones. 350 millones, pagaderos a ¿cuántos años? Gonzalo, sí, solo aclaro una idea. Yo lo que digo es, tenemos que elevar el nivel de debate, hay que un poquito también salirnos del correísmo, del desastre económico. O sea, hay que entenderlo al país como un gran proceso, como unos grandes flujos, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿para qué? Para aprender del pasado y proyectarnos al futuro. Yo lo acabo de decir, o sea, me guste o no, estoy haciendo una crítica incluso de los 10 últimos años, pero ha habido una disminución de la pobreza por ingresos, miro la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, también ha bajado del 77%, se llegó al 56%. Entonces, Gonzalo, hay cuestiones objetivas, pero yo no me quedo en la alabanza, yo lo que me quedo es en la crítica incluso, porque no han sido procesos que hoy lo podemos sostener. Y como bien lo dice Jaime, mira, cuando tuvieron mucho dinero lo que ha sido. Y ahora que vamos a entrar en un proceso recesivo, que lo dice el FMI, mi advertencia es, señores, hay que hacer algo, porque las circunstancias se nos vienen más complicadas. Vuelvo al tema, o mejor entro al tema que usted propone, Gonzalo, eso sí es importante, en el sentido de, bueno, ¿y qué rol juega el Banco Mundial? Entonces acabamos de recibir 350 millones. Yo no creería que es una cuestión extraordinaria. El Banco Mundial tiene una cartera de proyectos, Gonzalo. Aquí no recuerdo la cifra, pero puede estar alrededor de casi 2.000 millones, me parece. Pido disculpas, no tengo aquí el dato. Ese dato es verificable. ¿Cuánto tenemos de cartera? El banco es un banco de desarrollo que le dice al Ecuador, tome, te presto para agua, para el metro, te presto para construcción, en fin. Entonces tenemos un nivel de endeudamiento, estos 350 millones no es gratis, Gonzalo. Esto nos va a costar, está ahí en la nota de prensa del Banco Mundial, no lo tengo aquí a mano, creo que son 20 y pico años de plazo, esto no es gratis, nos va a costar. Ahora, sí coincido con Jaime en una parte importante, ya metiéndonos en esto. El banco le está diciendo al país, mira, perfecto, estos 350 millones te vamos a apoyar para aliviar la pobreza, sabemos que hay problemas, esto no lo hace solo aquí en Ecuador, lo hace en todo el planeta, pero aquí nos parece interesante que a la gente que recibe el bono de desarrollo, vamos a hacer que se vincule con servicios, por ejemplo. Y vamos a hacer que tú lo hagas bien, vas a recibir asistencia técnica y recursos, por ejemplo. A mí me gusta algo dentro de lo que el gobierno, este gobierno está planteando, que la persona que recibe el bono, la integración al plan de estabilidad. Sí, integración exacto, eso sí es cierto, al sí. plan Sí, de eso también hay estabilidad. sí, usted, Gonzalo, nos estamos yendo a la Buscando parte mejorar macroeconómica. la equidad. Sí, porque Terminología de los economistas de pero Washington, ¿por qué? digamos. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Banco Mundial, en la lógica del programa de ajuste que estamos metidos, dice, bueno, hay que aliviar la pobreza. Estoy dando el dato. Hoy el país va a entrar en un proceso recesivo. Estamos ya, por eso es que advierto, más que para señalar culpables, sino decir, bueno, ¿qué hacemos? El Banco Mundial da una respuesta, vamos a aliviar la pobreza, cuando tú entregues un bono, me parece eso interesante, vamos a ligarle a otros servicios, por ejemplo, crédito a una madre de familia que recibe un bono, ¿no es cierto? Es madre de familia, es joven, es soltera, no tiene ingresos, recibe el bono, es una situación de alivio a la pobreza y le doy un crédito. Digamos, el número de familias a los que va a dirigir este crédito sí, son me parece 228.000 hogares. hogares. Y multiplico por 5 ya es más de 1 millón de personas. Me parece importante el esfuerzo, Gonzalo. Sí, pero que quede claro, son políticas de alivio, de ayuda. La otra pregunta que es la que yo hago. Sí tengo derecho de preguntarle al gobierno y de preguntarle a los programadores económicos, ¿y qué pasó de los otros empréstitos o los que no vamos a poder ni pagarles? Bueno, ese es un buen punto, cantidades impresionantes. Con esto nos van a disimular, no desde el Banco Mundial. El Banco Mundial lo que dice es, le demos esto nomás, porque si le damos más se roban. Gonzalo, créame que esa reflexión debe usted está poniendo el punto sobre la I, pero nos lleva a otro debate. ¿Qué se ha hecho en materia de endeudamiento público?
El endeudamiento público hoy en día representa más o menos el 46% del Producto Interno Bruto. Hay gente, yo incluso critico eso, que cree que todavía hay espacio para endeudarse al ritmo que veníamos. No es posible. Por eso estamos metidos en este proceso, en este programa con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, lo importante, Gonzalo, es cómo caminamos hacia adelante. Ese es mi mensaje, ¿no? Mi mensaje es ese. Entonces, hay una parte, me parece importante este esfuerzo que hace el Banco Mundial junto con las autoridades actuales de beneficiar a 1 millón de personas para no solo darle, eso creo que es la parte interesante, no solo darle el bono, sino vincular otros servicios. Yo reclamo algo, Gonzalo, y termino. Por ejemplo, este país necesita reflexionar, pero bien. Necesitamos cambiar la mentalidad, por ejemplo, en tema de inclusión financiera. La mitad de ecuatorianos no tienen acceso a la banca, a los servicios productivos, y la banca muy cómoda. Ese no es mi problema. Entonces, necesitamos hacer un llamado, Gonzalo, porque el crédito es uno de los mecanismos para generar empleo. Y eso no lo hemos discutido. ¿Cómo hacemos que todos los sectores nos concienticemos de que este es un problema de todos? No es un problema exclusivamente del gobierno. No es un problema de los empresarios. Porque tampoco los empresarios me ayudan, dice el gobierno, a ratos. Yo les he dado harto dinero en préstamos. Ha dicho reiteradamente el presidente Moreno especialmente. Y Correa también sabía sacarles en cara. Ya les he dado pues cualquier cantidad. He creado infraestructura vial y en parte tenía toda la razón. ¿Y dónde? ¿Qué hicieron con esos dineros? Incluso acuérdese de cómo se aprovecharon los propios militares en servicio pasivo. Atraparon todas las contrataciones viales, construyeron puentes, se llevaron la plata de infraestructura. Pero la plata, el capital de inversión para estos sólidos programas de rescate de nuestros hermanos en pobreza, dándoles trabajo, ocupación, capitales para emprender, eso se robaron, pues. Esa es la parte esa es la parte complicada, que no hay cómo disimular, pues, no hay cómo mentirle al público. Yo por lo menos no le miento a la gente. Tenga la bondad de economista. Sí, Gonzalo, y usted habla de cómo logramos la conciencia en el país de estas realidades. Y yo creo que los primeros que tienen que hacer conciencia de estas realidades son aquellos que ciegamente ofenden a la razón y defienden con alto grado de cinismo un modelo de Estado que ha empobrecido al país. Tienen que cambiar la conciencia a aquellos que viven y vivieron del Estado en estas épocas de bonanza, que defienden un modelo porque de él se han servido. Aquellos que aún ganan y han ganado $3,000, $4,000 al mes del Estado, 30 veces de lo que supuestamente necesita un pobre para sobrevivir, y que sin embargo defienden supuestamente la pobreza. La pobreza se redujo más que en la época de bonanza entre 2000 y 2006, con economías sanas. Y quienes defienden cínicamente y sin razón el modelo anterior, quienes usaron ese modelo para estar bien, ¿sí? No dicen que para que ese modelo se sostenga, supuestamente en nombre de la reducción de la pobreza, se emitieron 15.750 millones de dólares en bonos a tasas de interés hasta del 11%, que por intereses de este rato estamos pagando 3.500 millones de dólares, casi 5 veces los 700 millones que se dan a los pobres. Eso no dicen a quienes defienden ese modelo. Ellos dicen que este año va a decrecer la economía, pero no dicen que es consecuencia de esto, de ese mal manejo, de ese endeudamiento irresponsable. Entonces, eso es lo que hay que cambiar en el país, no deformar a la opinión pública. Dice el Banco Mundial. Claro. Y este caballero, que a mí me encantaría conversar con él, se llama Alberto Rodríguez, es director del Banco Mundial para nuestros países Ecuador, Bolivia, Chile y Perú, que tenemos más o menos peculiaridades en el grado relativo de desarrollo, atravesamos por los mismos conflictos, hemos venido atravesando, pero nosotros sí, en términos de equidad,
no hemos logrado nuestros propósitos. Sí, sí. Es cierto que, mire, la equidad es un problema de todos los países, ¿no? ¿Sí? Y claro, hay quienes dicen que en una sociedad puede llegar a ser igual, equitativa, si se redistribuye todo la pobreza. Ahí tenemos Cuba, ¿no? Ahí tenemos Corea del Norte, ahí tenemos... ¿Por qué en Cuba supuestamente hay equidad? ¿Por qué la gente no viaja de aquí a Cuba y emigra? Pues y emigra a Estados Unidos. Corea del Norte supuestamente hay igualdad, ¿no? Lo que se tiene que tratar es con mecanismos adecuados de redistribución, ¿sí? Tratar de llegar a los pobres. Pero la equidad se maneja desde varios puntos, Gonzalo. Con un gasto público que beneficia a pocos, ¿sí? No se puede lograr equidad. Eso es inequitativo, inequitativo. Ayer conversaba con alguien de una universidad pública de aquí, del Ecuador, de aquí, pública, que no menciono la universidad, no pública, universidad privada del Ecuador, ¿sí? Le voy a poner estos ejemplos, ¿no? En las universidades, en las privadas, se emplean como 900 millones de dólares en salarios, Y los profesores tienen sueldos de entre 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Ayer me decían que hay una universidad, que los profesores ganan 2.000, 3.000, 4.000 dólares y también tienen puestos administrativos con otro sueldo. Que alguien se jubila de allí y luego le contratan con el mismo sueldo. ¿De qué equidad estamos hablando, no? Entonces, el gasto público tiene que contribuir a la equidad. ¿Y cómo se contribuye a la equidad? Con un gasto público sostenible, racional, razonable. Y no se puede tener gastos públicos que generen inequidades, Gonzalo. No pueden haber asesores, gente que vive del sector público toda la vida que la defiende porque no entiende lo que es invertir y hablan de inversión privada y hablan del empresario privado, que no contribuyan. Yo quisiera a esas gentes que deforman la opinión pública, darles el dinero para que hagan empresa privada. Usted sabe lo que es hacer empresa privada, sí. Lo que es invertir, lo que es sufrir, lo que es arriesgar. Entonces no es fácil invertir y generar empleo. Pero ahí puede haber una contraparte del error tal vez empresarial o de el cálculo exigente que ellos establecen para solamente ver sus beneficios y no cuajarse también en una realidad. No, hay que arriesgar, pues hay que arriesgar. Para eso somos empresarios. Pero en condiciones que ese riesgo lo minimicen y en condiciones de estabilidad, Gonzalo. Eso es importante. Es decir, tiene que haber un ambiente adecuado para invertir y generar trabajo, que es lo importante. Pero para que eso haya, tiene que haber un manejo económico sano, un manejo fiscal sano, tiene que haber un entorno adecuado para garantizar las inversiones. Hágales aterrizar a esos elementos que constituyen seguridades para los inversionistas. Seguridad para los inversionistas, por ejemplo, es que se respeten los contratos, se respete la propiedad. Otra seguridad es que haya un manejo fiscal sostenible para que cada vez no tengamos reformas tributarias que desarticulan el manejo empresarial, ¿no? Seguridad para el inversor es tener durante mucho tiempo una economía estable que le brinde certezas en el mediano y largo plazo al inversionista. Entonces, solo hablamos, Gonzalo, de que la economía va a decrecer, que no se ha redistribuido, que hay pobres, ¿sí? Pero para hablar de todo eso se tiene que tener la altura de miras para entender, primero, que no hay que manejar, no hay que beneficiarse del Estado, no hay que beneficiarse del desorden, ¿no? Hay que tener claridad de pensamiento y de miras para, en el conjunto de la economía, contribuir a que este país sea diferente. Y eso va a necesitar mucho esfuerzo y el cambio en las mentalidades que deforman las opiniones económicas, porque en los países que progresan no hay misterios. Se crece a tasas elevadas, se invierte, se distribuye, se genera trabajo y hay menos pobres. El resto, Gonzalo,
el resto son solamente estigmatización de la riqueza, son visiones ideológicas que a nada nos llevan. Y es lamentable que todavía hayan personas que defiendan la era de Correa, que defiendan esa época en la que se destruyó la economía y que por esa destrucción hoy la economía decrece, por esa destrucción el endeudamiento público no se puede cubrir, por esa destrucción de la economía tenemos que este rato ajustarla y tener un periodo de ajuste, de esos desajustes, para después volver a crecer. No hay otra manera, pero eso hay un culpable. El culpable es quien manejó mal, irresponsablemente, el boom petrolero, se endeudó al país, creció el gasto público, muchos viven de él, continúan viviendo de él, y todo eso hay que arreglar ahora, ¿no? O sea, no hay otra manera de hacerlo, sino lo que este rato se está haciendo, ajustando la economía. Lo que hay que hacer es minimizar el costo del ajuste, minimizar el periodo de transición para que la economía vuelva a crecer. Pero ya hay voces que dicen este rato que por qué va a decrecer, entonces seguramente van a salir a las calles a oponerse a todo para volver a desajustar la economía e impedir que todo esto se ordene. Esta ha sido la práctica común de los últimos 40, 50 años, y eso es lo que hay que entender en el país, Gonzalo. Las mentalidades tienen que cambiarse desde todos los aspectos, de todas las áreas, e incluso de quienes hacemos opinión pública, tenemos que ser más objetivos, apegarnos a la razón, apegarnos al sentido común, dejar a un lado las estigmatizaciones ideológicas, dejar a un lado los fundamentalismos. Este es un momento crítico para el Ecuador, Gonzalo, y necesitamos la asistencia y el acuerdo de todos. Porque si esta contramarcha persevera, continúa, este desorden, ¿sí?, esta falta de confianza, especialmente de los pueblos más pobres, vamos a tener un país dedicado a la droga, no un país dedicado a la buena producción. Y eso no es exagerar. Las barriadas populares y los chicos, los jóvenes, el producto de ese amor familiar en las clases sociales más pobres, están entrampándose en la industria de la droga, en la comercialización de la droga, en agigantar pandillas destinadas al delito. A mí me duele por eso, porque la situación y el porvenir ecuatorianos están en peligro. Y es la ceguera de los dirigentes políticos y la ausencia de hombres de Estado. Aquí no tenemos hombres de Estado. Sí, es cierto. Tenemos hombres de academias, con ideologías cruzadas, con odios, como hizo bien ayer en un tuit del doctor Espinosa, el intelectual, el doctor Espinosa, el cuencano. Él elaboró un tuit bien realista, durísimo, y nos dijo que estamos en un conflicto social de odiosidades entre los que tienen, los que no tienen, los que quieren ayudar a los pobres, los que quieren ayudar a los ricos, los empresarios, hasta las centrales sindicales. Pero eso se creó en los últimos 10 años, Gonzalo, ese odio. ¿Qué le parece a señor economista Ramiro Crespo, al tenor de este crédito del Banco Mundial destinado a la equidad? Nos hemos puesto este momento como protagonistas de un debate de equívocos. Nadie es dueño de la verdad, pero usted es dueño del conocimiento y de la experiencia y de la objetividad que nos falta a muchos. Nos falta a muchos, y yo me confieso. Soy muy apasionado en determinadas cosas, pero reconozco, me duele la inequidad, me duele que no obstante lo que hemos hecho, la pobreza siga vigente, la inequidad siga vigente, Ramiro. Le da estos otros elementos
el economista García que está en nuestro panel. Tenga la bondad, le escucha Ramiro Crespo. ¿Cuál es su punto de vista sobre lo que yo digo? Y acaba de también defender Jaime Carrera. Completamente de acuerdo con Jaime Carrera. Seguimos en el discurso extremo. No logra escuchar. Yo no le entendí su ejemplo del profesor universitario. Eso es lo que está haciendo daño al país, el extremo, o sea, el anticorreísmo, el correísmo. Yo creo que deberíamos empezar a dejar de lado esto, porque no nos permite avanzar. Solo lea el resultado de las elecciones. La gente también piensa, la gente también percibe. Estoy diciendo, los modelos no han sido sostenibles independientemente de quién haya liderado los gobiernos en los últimos 10 años. Los modelos? Yo creo que obviamente el poder político, quien tiene el poder político, y hace 10 años, ¿no es cierto?, implementó una política que dice que todo es una tragedia, y es lo que estoy diciendo. Aquí hay una pobreza que se cae, me guste o no. Y por eso usted puede mirar los resultados. ¿Cuándo se ha caído la pobreza? Estoy diciendo, aquí está, del 2007, del 36% al 2014 se cayó al 22%. Del 36 al 22%. Del 36 del 2007 se cayó al 2016. Pero sigo siendo crítico, digo, señores, incluso así, entendiendo como que la pobreza se cae en un contexto de bonanza, no son modelos sostenibles. ¿Qué más puedo decir? Jaime, ¿qué más se puede decir? Pero construyamos un país hacia adelante, y eso es lo que no. Seguimos ahí mismo en la misma cosa, la misma tara de que estos son culpables y que no podemos avanzar. Este país es inequitativo. Hoy vamos, a mí me guste o no, el propio fondo dice que va a haber recesión. Y yo lo que estoy advirtiendo es que eso va a complicar más a la pobreza. Claro. El próximo 2020, ¿cuánto va a crecer la economía? 0,1. En un proceso recesivo. ¿Qué parte no se entiende? ¿Qué necesitamos para cambiar, como tú lo dices, la opinión pública y nos permita construir? Hubo superávit fiscal en el 2000, que les gusta tanto, el 2001 al 2005, pero con un gasto mínimo. Nadie se preocupaba ni de carreteras, ni de pobreza, ni nada. Entonces yo creo que hay que también aportar a la opinión pública con alternativas, y eso es lo que me parece. Ahora, volviendo al tema del Banco Mundial, Gonzalo, el tema es que el Banco Mundial y todas sus propuestas es de alivio. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer políticas de alivio. Alivio a la pobreza, Gonzalo. Decía, el Banco Mundial hizo 350 millones de dólares, sirve para aliviar la pobreza, pero ahí no termina la historia. Porque una cosa es aliviar. La periodista del diario El Universo lo dice bien, es como tomarse un vaso de agua en un proceso, en un desierto, perfecto. Pero no puedo vivir así, necesitamos construir más sostenibilidad, necesitamos construir modelos económicos más o menos consensuados, porque creamos riqueza y no se distribuye. La carga tributaria en este país, yo creo que hay que revisarlo bien. Hoy, dentro del programa del banco, con el FMI, se habla de una reforma tributaria. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta, Gonzalo, hagamos una reforma tributaria integral, en donde todo pongamos el hombro. Pero aquí, es que uno ve, y no es palabras gratis, Gonzalo, gratis. Vea el debate en la asamblea. A mí no me topes. Quítame el impuesto verde. Quítame el ISD. Entonces, ¿cómo construimos un país en donde nadie quiere ser corresponsable? Esa es mi posición. ¿Solo debe haber gasto público? No. Tiene que haber inversión privada. Uno de los errores de hace 10 años. ¿En qué nos hemos equivocado, economista Ramiro Crespo? Le demos paso a él también. Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Saludos a las dos personas que están participando. Carrera del Observatorio Fiscal, Jaime Carrera, y también nos acompaña el señor economista Santiago García Álvarez. Mucho gusto, saludos y saludos a la audiencia. A mí me parece que tenemos que comenzar o recomenzar el tema del país por poner la casa en orden. ¿Cómo puede ser posible que Petroecuador, Petroamazonas, CNT y otras empresas del Estado no tengan balances auditados por una empresa reconocida de auditoría externa? Lo obliga la Constitución, lo obliga la Ley de Empresas Públicas. En este momento, cualquiera de ustedes entre a la página web de las empresas y se va a encontrar con una
con que no hay balances auditados de las empresas del Estado. Mientras tanto, entren a la superintendencia de bancos, entren a la superintendencia de compañías y usted se va a encontrar con que las empresas reguladas, bancos, compañías de seguros, casas de valores, tienen que tener balances auditados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos hablar tanto de gasto fiscal, etcétera, si no sabemos siquiera los verdaderos números de la producción petrolera y muchos otros temas? Por ejemplo, ¿cuántos barriles realmente se producen? ¿Cuántos barriles realmente salen al comienzo, cuando se embarcan en el oriente, o se ponen en el oriente, en el SOTE, y llegan? Seguramente son los mismos, pero contablemente, probablemente hay una diferencia. Estoy haciendo conjeturas. Hay una diferencia en que tal vez pusieron 200,000 y están realmente como que 250,000, y esos 250,000 se fueron en el barco, pero solo se contabilizan 50,000. ¿Por qué? Es que se prefiere mezclar muchas veces el crudo ligero con el crudo pesado, bajándole de calidad y así bajándole de precio al crudo ligero, cuando se podría muy bien mandar el crudo ligero por el SOTE y el crudo pesado por el OCP. Dos preguntas que me hago nomás. ¿Cuántos trabajadores hay? Estamos hablando de empresas públicas. Ahora hablemos de funcionarios estatales. En la época de Rafael Correa subieron de 300,000 a 520,000. Podemos ver 300. A esta parte te rogaría repitas porque no se entendió. Esta última partecita. Estás movilizándote, creo. Y entonces se nos interrumpe la señal. No, tenemos interrupción de señal. A ver si estabilizamos esa llamada. Y mientras tanto, me permito saludar a otro analista, que es Rodrigo Espinosa Bermé. Vea, Rodrigo, lo que estamos alborotando esta mañana es lo siguiente. El crédito que acaba de otorgarnos el Banco Mundial está destinado, Rodrigo, a la equidad. Y los principales rotativos de nuestro país han hecho noticia de primera plana de este esbozo de ayuda al país, que yo lo mencioné, incluso era un apoyo a la inequidad y a la subsistencia de la pobreza extrema en nuestro país. La pobreza que nos ha dolido, que provocó que usted y otros importantes analistas estén en los últimos días en franca controversia. Usted recuerda los episodios que hemos tenido que coprotagonizar en el estudio y en la discusión de este elemento. Y quisiéramos saber nosotros qué milagro podría registrar esta cantidad de dinero que, si es que le cumplimos al Fondo Monetario, nos van a entregar, creo que en una sola alícuota o en varias alícuotas, estos 350 millones del Banco Mundial destinado a la equidad, porque ve claramente el Banco Mundial de que no hemos logrado absolutamente ninguna mejora, digamos, en la calidad de vida de nuestra gente pobre en el campo y en los suburbios de las ciudades más importantes. Somos un ejemplo de pobreza extrema. A eso hemos llegado. Entonces,
¿Qué opinión tiene usted, doctor Espinosa? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la llamada. Mire, el asunto que habíamos hablado del Fondo Monetario Internacional y del préstamo obtenido... Creo que tiene un receptor, Rodrigo, que está con mucho volumen. Entonces le rogaría, controlemos ese indicador. Ahí creo que estamos bien. Ya, Sí. muy bien. No, sigue el volumen alto. Sigue el volumen alto. Ahí se está filtrando la otra llamada. Pero eso tiene que hacer el trabajo usted, Milton. Yo no puedo estar haciendo eso con Rodrigo. Usted tenía que comprobar la llamada para que salga bien. A ver, entonces ahí con esa señal... Ahí está bien. Sí, gracias. Ya. Gonzalo, el asunto es que cuando el Ecuador acudió al Fondo Monetario Internacional para obtener el préstamo, el Fondo Monetario manifestó que uno de los objetivos del préstamo es atacar el problema de la pobreza en el Ecuador. Y el Ecuador es uno de los países que tiene una cantidad importante de pobreza que todavía no lo ha podido resolver. Entonces viene la institución, el Banco Mundial, que es una institución que se preocupa muchísimo de estudiar los problemas de la pobreza y ver cómo se puede salir de esos problemas los diferentes países en el mundo. Entonces el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que es una institución hermana del Fondo Monetario Internacional, le concede un préstamo al gobierno de Ecuador de libre disponibilidad por 350 millones de dólares para que los destine a tratar de corregir parte de los problemas de la pobreza, porque la pobreza se resuelve con mucho más acciones que un país tiene que realizar. Hay que crecer en el futuro, no es a corto plazo, pero sí va a dar no solamente se van a destinar recursos a eso, sino que se va a analizar, se va a estudiar cuáles serían las acciones que el gobierno del Ecuador debería ejecutar para tratar de resolver los problemas de la pobreza. Entonces realmente tiene Gonzalo que darse cuenta que uno de los mecanismos más directos de apoyo a la pobreza fue desarrollado por el Banco Mundial para el Ecuador, que fue el bono de desarrollo humano. Fue una idea del Banco Mundial esa. Entonces ahora vienen y dicen, y no hay discusión de que ese mecanismo, el bono de desarrollo humano, va directamente a resolver problemas de la pobreza, ayuda a los pobres. Entonces estos recursos se van a destinar en programas que directamente vayan a beneficiar a los grupos excluidos, a los grupos pobres. A los bien pobres. Y adicionalmente se va a ver un mecanismo ya desde el punto de vista, técnico, un mecanismo que le permita al Ecuador en el futuro seguir adoptando medidas que directamente vayan a beneficiar los problemas de la pobreza. Entonces cuando aquellos agoreros que decían que el préstamo del Fondo Monetario Internacional iba a causar desastres en el país, yo manifestaba que uno de los aspectos importantes que tiene como objetivo estos multilaterales, Fondo Monetario y Banco Mundial, son tratar de resolver los problemas de la pobreza de los países. Y eso es lo que están haciendo. Es una ahora, Rodrigo, lo que interesa es esto. El fondo ya hizo un primer desembolso, según anuncian los periódicos de esta mañana, equivalente a 600 y pico de millones. A 650 millones. Así es. Pero el tema es que puede entreverarse con los otros recursos de gasto público, como ha pasado en otras ocasiones. Se entrevera en las arcas fiscales el dinero destinado a un objetivo. ¿Cómo hacer para que respeten los gobiernos el destino concreto y esto aflore en resultados
destinados a los grupos marginales, a los de extrema pobreza, Rodrigo? Porque hay un monitoreo del Fondo Monetario Internacional sobre los recursos que está entregando. Un monitoreo. Sí, ha habido hartos monitoreos, pero no hacen caso aquí en Quito. No, Gonzalo. No hay cómo. ¿Por qué no hay cómo? Tenga la bondad de explicarnos. Porque simplemente ellos hacen monitoreo y ellos, más o menos, ellos controlan hacia dónde van esos recursos. Ellos controlan, ellos están permanentemente... De no mandan el siguiente desembolso, por así decirlo. Claro. Entonces esto es para ese tipo de actividades. El Banco Mundial va a estar pendiente de que esos recursos que está entregando se utilicen en el programa que se ha incluido para beneficiar los problemas de la pobreza. ¿Dónde nos falla la operación Banco Mundial Ayuda al Gobierno Ecuatoriano? ¿Dónde nos falla a los ecuatorianos este problema? ¿Dónde nos ha venido fallando? Tal vez faltó control de los organismos proveedores de estos recursos. Ahora sí que va con santo y seña, como se dice aquí. Le dicen, esto es solamente para ayudar a los grupos de extrema pobreza a salir de semejante situación. Así es, Gonzalo. Para eso es lo que están esos recursos y son organismos que tienen posibilidad total de control del uso de esos recursos. El ministerio no va a poder usar esos recursos en otras cosas. A pesar de que esto va a una cuenta del gobierno, ellos van a conocer exactamente hacia dónde van esos recursos. Aquí está el economista y académico García. Tenga la bondad. El Banco Mundial Economista tiene posibilidades de controlar estos recursos para que no sean hábilmente destinados, por ejemplo, se me ocurre, a quienes reciben estos bonos de la pobreza y todo lo demás. No es para eso. Esos son otros recursos. Y allí es donde marchitan el deseo y el estudio que quiere realizar a manera de programa piloto el Banco Mundial. Quiero entender que así es la cosa. Yo coincido con Rodrigo Espinosa cuando plantea que es necesario corregir, ¿no es cierto?, parte de la pobreza. Que el Banco Mundial lo que está haciendo con este programa de 350 millones, corregir en parte la pobreza. Es lo que yo acabo de decir. Esto es un programa de alivio de la pobreza. ¿El mensaje cuál es? Pero si distorsionan el crédito, si se gastan en otro... Su preocupación me sí. parece legítima, pero no tiene mucha, en el contexto actual, lo acaba de decir Rodrigo también, es difícil que no se canalice el recurso a donde se está destinando o se está pidiendo a través de un programa que es del Banco Mundial. Puede haber, no sé, algún rato hubo alguna cuestión así en que fondos que iban para el tema de seguramente usted se refiere a eso, para la reactivación de las zonas que sufrieron un terremoto, pero esa es la excepción, no es Gonzalo. Yo creo que ahí ese no es el debate, me parece que ¿En dónde está el debate? El debate está que esos 350 millones son importantes para el país, van a aliviar la pobreza, pero necesitamos más políticas. ¿Qué políticas? Porque usted no solo debe aliviar pobreza. Y el otro, solo termino, Gonzalo, estoy de acuerdo con lo que decía Ramiro Crespo, porque tengo una idea adicional ahí, poner en orden la casa, por supuesto. ¿En dónde? Por ejemplo, no hay balances de las principales empresas del Ecuador. La principal empresa del Ecuador se llama Petroecuador. Y no tenemos balance, eso uno. Y lo otro, en materia fiscal, Gonzalo, para poner y completar la idea de Ramiro Crespo, es que se necesita orden en las cuentas fiscales. Por ejemplo, no hay la contabilidad fiscal de los organismos subnacionales, de los GAD. Por eso es que usted tiene que se gastan 80%, 90% del presupuesto en gasto corriente y no tienen para inversión. Y entonces la pobreza también se corrige haciendo inversión. ¿En dónde? En localidad. No, está bien la infraestructura, está bien el metro de Quito, está bien. Los quiteños nos merecemos de eso y más. Pero lo que estoy diciendo es importante. Necesitamos ordenar la casa de las finanzas públicas subnacionales, de los gobiernos autónomos descentralizados, para poner orden también. Perdona, ahí. ¿y nuestros barrios pobres?
Acá en Quito, claro, necesitamos, por eso digo. ¿Usted no ha visto cuando la yo digo, pobreza que sí, hay? por supuesto, lo veo todos los días. Yo soy profesor en una universidad importante en el país, como es la Universidad Central del Ecuador, y los chicos me dicen, mire, profe, salgamos antes de las 9 porque no me alcanza para tomar un taxi. No tengo $1, necesito tomar la buseta, porque si no, no. Entonces, yo conozco, Gonzalo, pero mi mensaje es, no nos quedemos aquí. No nos quedemos en el problema. ¿Cómo pensamos hacia adelante? Estoy diciendo, pongamos orden, lo dice Ramiro Crespo, perfecto, tema petrolero, yo añado más, eso lo ponemos a la opinión pública. Pongamos orden en las cuentas fiscales subnacionales. ¿Quién son cuentas? O sea, transparencia, hacer las cosas bien. Los prefectos también se han rascado la barriga y los municipios en que no ha habido un orden, no ha habido un trabajo. Solo macro programas que les ha beneficiado sí, y eso en comisiones. Pero mi mensaje están demandados algunos. Y también corrupción, y lo otro, mucho populismo, pues. También mucho populismo. Entonces, soy prefecto, soy alcalde, entonces tengo gran parte de mi presupuesto destinado a la contratación de personal, incluso innecesario, pero quedo bien en mi localidad, pero no construyo país. Y lo otro, lo que acaba de decir Rodrigo, me parece importante. El programa del Banco Mundial va a corregir en parte la pobreza. Es el mensaje que yo empecé, Gonzalo, desde la mañana. Y es un mensaje importante porque me llama a la reflexión, digo yo, en mi entender. Me dice, señores, algo más hay que hacer. Este es un tema importante, el Banco Mundial, pero algo más hay que hacer. Por eso le planteé las distorsiones que se dan. Pero, Gonzalo, en la parte operativa a mí no me queda dudas. No va a ser posible que se canalice otra cosa que no sea un programa importante de alivio a la pobreza que el Banco Mundial está proponiendo o lo va a ejecutar con el gobierno nacional. ¿Qué más podría ayudarnos ponencias que exhiba este momento para por lo menos estos 350 millones, ya que el resto lo han empleado en otras cosas, lamentablemente? Se han dispuesto, como decían nuestros abuelos, se han dispuesto, ¿no? Y esto le vamos a cuidar con mucho celo. Ojalá nos dure esta frontalidad para estar vigilando, porque el rato que nos descuidemos ya se van por otro lado, lamentablemente. Entonces usted, su organismo, especialmente el ciudadano, de vigilancia de los procederes fiscales, tiene la palabra, pues. Jaime Carrera. Sí, Gonzalo, mire, se habla mucho de lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer ya está en el programa con el fondo. Ese programa es coherente, tiene metas económicas, fiscales, es lo que hay que hacer para estabilizar la economía. Y dentro de ese programa se establecen metas de lograr equilibrio global en todo el sector público en este año y superávit en los próximos. Entonces aquí, ¿cómo está compuesto el sector público? Está compuesto por el gobierno central, que es el presupuesto, los gobiernos seccionales, municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, el seguro social, las universidades, ¿no? Entonces, es bueno que todos son un poco resbalosos. Ya, entonces es bueno que se entienda esto. De control, digo yo. Y algo se mencionó. Entonces todos tienen que contribuir al orden, todos. Porque esta rigurosidad fiscal es muy importante para que incluso se pueda disminuir la pobreza a través de generar la estabilidad. Pero tienen que contribuir al orden. Los municipios, los consejos provinciales, tienen que contribuir al orden. Las universidades, algo que se dijo que no se entiende. Claro que no se entiende, porque hay que entender que las universidades están haciendo un festín de la plata. Sueldos elevados, contratos por aquí, contratos por allá. Allí también tienen que ordenarse. Tiene que ordenarse el seguro social. Todos tienen que ordenarse. Los alumnos no tienen para el bus y los profesores ganan bien. Ganan hasta doble sueldo de allí. Entonces, allí hay que hablar de la Y usted pobreza. tiene razones verificadas. Verificadas completamente, señor. Verificadas. Es una denuncia grave. En todo caso, déjeme hablar, porque yo estoy hablando. Todos tienen que contribuir a la austeridad fiscal. Todos tienen que contribuir al orden fiscal del que tanto se habla. Entonces, este programa que está así estructurado, tiene ya metas concretas que son inevitables en el país. Porque se dice, ¿cuál es la alternativa para que el país no crezca o tenga este programa? ¿Acaso la alternativa fue la anterior? Ahí, ¿por qué no se encontró la alternativa? Claro. En la bonanza, que era lo adecuado. Tener orden y este rato tendríamos un país diferente, ¿no? Entonces, todo esto hay que
hay que consensuarlo, Gonzalo. Todo esto tiene que comprender el país. Aquí hay un programa que a mi juicio tiene orden fiscal, tiene orden económico, es el paso que hay que hacer, arreglar la casa para después levantar la economía, es lo que se necesita este rato. Y este préstamo del Banco Mundial, Gonzalo, que son 350 millones de dólares, ¿no? Primero habría que ver, el gobierno debería decirlo, si este préstamo es de libre disponibilidad o está atado a determinado proyecto concreto, ¿no? Porque si es que es de libre disponibilidad, lo que va a ocurrir es que el gobierno, dentro del programa fiscal, va a usar estos fondos en la medida de lo que el programa le exige, porque el Ecuador necesita financiamiento para reducir el déficit, para financiar el déficit y para pagar pasivos, ¿no? Si es de libre disponibilidad, seguramente va a pagar pasivos, pero si es de libre disponibilidad, van a haber programas ya establecidos en el plan de inversiones del gobierno que benefician a los sectores sociales. ¿Y qué es lo que hay que controlar? Que se cumplan esos programas dentro de este programa fiscal integral. Le he estado buscando a Berenice Cordero, que es la ministra de Inclusión. Porque seguramente... Pero no la encuentran. Aquí hay dos opciones. Si es que este programa, estos préstamos, tienen proyectos concretos atados al programa, habría que verificar si esos proyectos se están cumpliendo adecuadamente. Y para esto es importante la transparencia, Gonzalo. Es importante la transparencia. Y si están cubriendo a toda la población. Claro, y se cubre la población. Porque además, Gonzalo, a la que hay que cubrirla, a la que más necesita, pues. Además, Gonzalo, en estos programas que son de multilaterales, ¿sí? Y esto es algo que le escuché al gobierno decir, que a través de las Naciones Unidas van a tratar de evaluar estos programas. Eso es lo que hay que hacer, porque no basta que le den dinero al Estado, hay que saber cómo se gasta ese dinero, Gonzalo. ¿Quiénes cobran de allí? A lo mejor se está yendo dinero en burocracia internacional o nacional como parte de estos préstamos. Hay que hacer un seguimiento adecuado de la ejecución de estos programas, ¿no? Y para esto es importante la transparencia. También dentro de este programa hay un capítulo de transparencia fiscal que es muy importante, ¿no? Ahora, les pido a todos los analistas en esta parte final. Este es un tema muy importante, ecuatorianas y ecuatorianos. Por eso insisto, me quedo y tendrán la bondad de disculparme lo insistente que estoy frente a estos fondos. Porque hablando de fondos, el Monetario Internacional, el FMI, óigaseme bien, de conformidad con la expectativa que prima este momento en la mente del ministro de Economía, Richard Martínez, él nos dijo el mes anterior, sí, un mes debe ser, el gobierno anuncia la llegada, doctor Espinosa, decía Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, el gobierno anuncia la llegada de 650 millones desde el Fondo Monetario. Entiendo que es este otro dinero. 650 millones desde el FMI, Rodrigo, que servirían para recomponer las arcas fiscales, garantizar la protección a los desfavorecidos, impulsar el empleo juvenil, ponderado por la señorita Berenice Cordero, ministra de Inclusión Social, que no le logramos identificar, y el manejo eficiente y transparente de los recursos, El ministro Martínez había anunciado que en abril van a llegar unos 300 millones. Estos se hacen presente ya, con puntualidad de reloj suizo. Qué buena nota. Y en mayo van a entregar 1.000 millones. Felicidad. ¿Cómo cuidamos esto, doctor Espinosa? Lo que dijo Jaime hace unos momentos es lo cierto. Estamos con el Fondo Monetario siguiendo un programa ya establecido, un programa firmado tanto por las autoridades ecuatorianas y aprobado por el Fondo Monetario Internacional. Y ahí está todo lo que estamos señalando.
el primer préstamo recibido, el segundo préstamo que proviene del Fondo Monetario Internacional, es para cumplir el programa. El programa económico en el cual el gobierno nacional va a tener que manejarse, y no solamente el gobierno central, sino, como Jaime decía, todo el resto del sector público, en donde se incluyen los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, las empresas públicas, las universidades, todo el sector público no financiero. Todos tienen que trabajar en este programa para lograr corregir los desequilibrios y que esa corrección de desequilibrios no impacte en los grupos más pobres. Por eso es que este préstamo, que es un ala del programa del Fondo Monetario, del Banco Mundial, viene a directamente atacar este problema de la pobreza. O sea, es ver cómo el Ecuador está manejando los recursos para aliviar la pobreza. Si lo está haciendo mal, corregir, generar nuevas acciones, pero adicionalmente manejadas con total transparencia. En este momento, Gonzalo, hay un proyecto de ley que fue elaborado por la sociedad civil en el Congreso, por participación ciudadana, respecto de la transparencia fiscal, y que ya fue aprobado por el CAL y va a ir a una de las comisiones. Ese proyecto busca una transparencia fiscal. Es una de las primeras primera vez, diría yo, que en que se está incluyendo un proyecto de la sociedad civil, participación ciudadana, que elaboró conjuntamente en el Congreso Nacional, y que es de suma importancia. Y el fondo, adicionalmente, en su programa está diciendo que el gobierno de Ecuador debe manejar sus recursos con total transparencia, que es una queja que ha habido de que en la época del presidente Correa no hubo transparencia, ni siquiera se llegaba a conocer los préstamos obtenidos en cantidades muy grandes, ni siquiera hacia dónde iban los recursos, y esa falta de transparencia permitió una corrupción muy grande. Entonces, para evitar esto está en conocimiento del Banco Mundial y del propio Fondo Monetario, dice usted. No, yo lo que digo que hay un programa que hay que seguir, que no solamente es económico, es social, es un problema que tiene que corregir problemas de la pobreza, aliviar la pobreza, porque la pobreza no se puede resolver ni siquiera en una década. Entonces, pero atacas bien para resolver los problemas de la pobreza, gestionas bien, administras bien. Igualmente va a haber transparencia, y todos estos recursos el gobierno no va a poder utilizar en lo que le da la gana a él. Está vigilado por los multilaterales, por el Fondo Monetario, en el caso del programa global, por el Banco Mundial, por los recursos que está entregando. Ya. Entonces es realmente un paso muy positivo, y lo que todo el mundo espera es que continúe este programa con los multilaterales, a fin de que el Ecuador resuelva los problemas de los desequilibrios fundamentales que tiene, que son muy grandes, porque el gobierno anterior tuvo desequilibrios muy importantes a partir del 2014, y que han generado problemas serios en economía, que este gobierno está tratando de resolver ahora. Ya ha pasado algún tiempo, pero ahora con un programa importante, que es el del Fondo Monetario Internacional, que le va a ayudar a salir de los problemas, de corregir problemas fundamentales de balanza de pagos, problemas fundamentales de los problemas del déficit fiscal. Como decía Jaime,
se está esperando que a partir del segundo año ya tengamos recursos que nos permitan reducir sustancialmente las necesidades de financiamiento que el Ecuador tiene. Ahora los organismos creen que va a haber, o prevén más bien, que va a haber un estancamiento de la economía ecuatoriana. Muy grave, ¿no? Todo el mundo, sí, un programa de estos que usted va a corregir desequilibrios fundamentales, indudablemente que genera problemas de recesión económica. Pero ¿por qué, doctor, nos puede hacer entender esto? ¿Por qué generan los estancamientos? Simplemente la corrección de un déficit, corrección de Claro. desequilibrios fundamentales, como es el caso del déficit fiscal. ¿Cómo corrige el déficit fiscal? Disminuyendo los gastos y aumentando ingresos. Si no es posible, si usted no puede reducir gastos en la forma que debe reducir para solucionar el problema fiscal, eso tiene un efecto en la economía. Las distorsiones también, ¿no? De la actividad económica. Correcto. Igualmente, para usted resolver el problema de balanza de pagos, tiene que controlar las importaciones a través de ¿qué? De medidas de reducir la demanda interna. Entonces, eso genera, y el fondo ha dicho, el ministro de Finanzas ha dicho, todo el mundo ha dicho que este programa de corrección de los desequilibrios fundamentales indudablemente tiene que generar una pequeña recesión económica, porque lo que antes tuvimos es que nos gastamos como locos la plata, hasta en corrupción, y eso hay que corregir. El gasto que nosotros... Sí, tanta coincidencia, es cierto. La borrachera que tuvimos hay que corregir. ¿Y cómo corrige usted la borrachera? Tomando menos. Así es de simple, ¿no? Un abrazo, doctor Espinosa, y un abrazo para ustedes, distinguidos invitados. Nos faltó un poquito de tiempo para debatir, pues, esto, ¿no? No todo es verdad. Hay razones también en las otras vertientes de opinión. Lo estaré molestando, señor economista García. Lo estaré molestando, como siempre, Jaime, desde el Observatorio Fiscal. Tengan la bondad de atendernos, porque vamos a tratar un tema muy importante. Esto sí, de corrupción. Los papeles de Panamá, aún con varios casos abiertos en nuestro país, en el Ecuador, a 3 años de la publicación francamente mundial de los papeles de Panamá, el capítulo Ecuador descubrió casos que, si bien fueron investigados y llevados a la justicia, también establecieron nuevas conexiones, por ejemplo, en los sobornos de los casos Petroecuador y Odebrecht, con la filtración de 11,5 millones de archivos de la firma panameña. Ustedes recuerdan Mossack Fonseca en abril del 2016. Allí se reveló, pues, un gran esquema de corrupción, constitución de compañías en paraísos fiscales, muchas veces para esconder inversiones, para esconder propiedades, para esconder fortunas mal habidas. Señoras y señores, quédese con nosotros, porque estamos informando lo que otros no les cuentan. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te imaginas si pudieras diferir los reclamos de tu novia?